Bueno, muy buenas noches tengan todos, bienvenidos sean a nuestro curso de control de la calidad del software. En el día de hoy vamos a estar trabajando con la última parte de la unidad número 2, la cual se denomina modelos de mejora de procesos y productos. Fíjense que dentro de esta segunda unidad vamos a estar viendo primeramente ciertos elementos que nos quedaron pendientes la clase pasada, referidos al modelo de mejora de procesos, para luego en la segunda parte abordar nuestro tema 2.4 relacionado con lo que es la mejora de productos de software. Entonces comenzamos entonces en este momento. En primer lugar, aquí tenemos algunas definiciones de proceso. Vamos a pedirle al señor Alberca, si tiene audio, que sea tan amable, por favor, y pueda leer esa pantalla. Profesor, buenas noches. Buenas Un noches. conjunto de pasos del proceso parcialmente ordenado, relacionado con un grupo de artefactos, recursos humanos y computalizados, estructuradas, organizacionales y limitaciones, destinadas a producir, a mantener las prestaciones del software y solicitarlo. Todos los elementos del mundo real envueltos en el desarrollo de mantención del producto, Muy bien. de un producto. Ajá, muy bien, gracias. Aquí por favor corrían, en la primera línea no es proceso, es proyecto. Un conjunto de pasos del proyecto parcialmente ordenado. Entonces, como podemos ver, lo primero que nos damos cuenta allí es que cuando estamos hablando de procesos, nos estamos haciendo la referencia a pasos para hacer algo, a las diferentes acciones o actividades que debemos ejecutar para poder alcanzar algún propósito específico. Pero debemos recordar, como dice la segunda parte del primer concepto, que para poder ejecutar los procesos necesitamos del uso de ciertos recursos de diferente índole. No podemos ejecutar correctamente un proceso si nos falta alguno de sus recursos básicos, bien sea el factor humano, bien sea las herramientas computarizadas en caso de que sea necesaria, las estructuras organizacionales, el tiempo, el factor económico, cualquiera de esos que ustedes puedan pensar que se consume durante la realización de un proyecto. En segundo lugar, ya afirma aún más la parte del recurso, ya que dice que todos los elementos del mundo real que están envueltos en el desarrollo y la mantención de un producto. Es decir, es el conjunto de todos aquellos recursos y actividades necesarias para la ejecución de de ese proceso. Vamos ahora con dos definiciones más. La señorita Canales, por favor, si tiene audio disponible. Profe- sí, profesor, Ajá. sí. Muy bien, Sí. por favor. Proceso, un conjunto de actividades interrelacionadas que transforma entradas en salidas. Un conjunto coherente de políticas, estructuras organizacionales, tecnologías, procedimientos y artefactos que son necesarios para concebir, desarrollar, instalar y mantener un producto software. Muy bien, como pueden ver, estas otras dos definiciones están más enfocadas hacia el desarrollo de software. En primer lugar, vean que generalmente cuando nosotros estamos realizando o elaborando los programas, lo que hacemos básicamente es transformar las entradas en salidas. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la ejecución de un conjunto de actividades, las cuales
tienden a estar siempre interrelacionadas entre sí. Por otra parte, habla nuevamente de los diferentes elementos, recursos que debemos nosotros tomar en cuenta si queremos que un proceso de este tipo sea exitoso, y nos nombra toda una lista de este tipo de elementos. Vamos entonces, en base a esas 4 definiciones que hemos mencionado hasta el momento, a establecer una definición que nos sirva para este curso. Aquí nosotros vamos a fijarnos principalmente en los procesos desde este punto de vista, como un conjunto de actividades sucesivas y coordinadas que se realizan con un determinado fin. Podríamos añadir y que consumen ciertos recursos, pero vamos a dejarlo simplemente hasta allí. Entonces, como pueden ver, de los conceptos anteriores, los procesos son utilizados en todos los ámbitos del quehacer humano, con diversos objetivos y metas. Generalmente, cuando nos referimos a ellos en el ámbito tecnológico o de la informática, los vinculamos con lo que es la automatización de su gestión. Es decir, generalmente cuando hablamos nosotros como ingenieros de sistemas de un proceso, estamos hablando de aquellos elementos que queremos automatizar dentro del sistema, donde en informática los procesos de software se han transformado en un factor clave para el óptimo desarrollo de las aplicaciones, debido especialmente a la creciente complejidad de esta actividad. Hay que coordinar entonces adecuadamente esos esfuerzos creativos necesarios, los cuales, como sabemos, van a depender principalmente de las personas que están encargadas del desarrollo de ese producto. Fíjense que cuando hablamos de este tipo de procesos de software, aquí tenemos 4 aspectos importantes que debemos tomar en cuenta y que los van a tener que reflejar de alguna manera probablemente dentro de su evaluación. En primer lugar, tenemos lo que es la parte de la tecnología utilizada para el desarrollo del software. En este caso, es necesario contar con las herramientas apropiadas para que la actividad de desarrollo de software se realice de manera confiable y adecuada, especialmente desde el punto de vista económico. Y además de esto, que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Es decir, debemos tomar en cuenta con mucho cuidado en este aspecto las herramientas, dispositivos, infraestructuras y ambientes necesarios para el desarrollo y ejecución de los sistemas computarizados. En segundo lugar, cuando hablamos de los métodos y técnicas para el desarrollo de software, debemos entonces estar conscientes de la necesidad de utilizar metodologías adecuadas, optimizadas, que guíen el proceso de desarrollo de software para permitir el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles de la manera más eficaz posible. Entonces, como podemos ver, ya la primera parte nos dice que debemos contar con las herramientas, con los insumos adecuados. En la segunda parte nos dice que además de tener herramientas adecuadas, debemos saber cómo utilizarlas para sacarles el mayor provecho posible. En tercer lugar, estaría el comportamiento organizacional. En este aspecto, el desarrollo de software sabemos que es efectuado por un conjunto, un equipo de personas, los cuales deben ser gestionados efectivamente
por una estructura adecuada. Vean que primero hablamos de la importancia de las herramientas, de los dispositivos, luego hablamos de la importancia de las estrategias, de las metodologías. Ahora estamos hablando de la importancia de esas personas que se van a encargar de ejecutar el proceso. Como sabemos, muchas veces ese es precisamente el punto débil dentro de cualquier tipo de desarrollo de software. Nosotros podemos tener las mejores tecnologías del mundo. Nosotros podemos contar con estrategias y metodologías tan avanzadas que prácticamente no contengan errores. Pero si el personal que se va a encargar de ejecutarlas no está adecuadamente capacitado y motivado, no vamos a poder alcanzar nuestros objetivos de manera óptima. Finalmente, entre estos aspectos tenemos el marketing y economía. Recordemos que un software es un producto cuyo interés es que pueda ser vendido, bien sea en la forma de un servicio que se alquile, que se preste por cierto monto o de alguna manera, o una aplicación que se venda como tal para ser instalada a nivel local. Entonces, de allí que debemos ajustarnos en la medida posible a las necesidades del cliente y del mercado objetivo al que pretendemos venderle ese sistema. Atendiendo estas necesidades, vamos a ser capaces de brindar beneficios económicos a la empresa, sobre todo lo que es el retorno de esa importante inversión que tuvo lugar para lograr el desarrollo de ese software. Bueno, continúo entonces. Otro aspecto importante que debemos tomar en cuenta está relacionado con la complejidad que tienen los procesos dentro de lo que es el software. En primer lugar, debemos entender que los procesos de software no son como los procesos productivos industriales. Los procesos industriales tienden a ser estáticos y repetitivos. Se diseñan en cierto momento y luego tienden a permanecer de la misma manera con el transcurrir del tiempo. En cambio, los procesos de software están dirigidos por excepciones. Son realizados en su mayoría por personas. Por lo tanto, pueden presentar ciertas situaciones impredecibles y cada uno de estos individuos que participan en su creación tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades, requerimientos, experiencias que deben ser reflejados dentro del sistema. Además de esto, recordemos que el software es evolutivo. Por lo tanto, en cualquier momento durante su ciclo de vida puede surgir la necesidad de realizar modificaciones en sus requerimientos, en cambiar la forma de hacer, de ver las cosas para adaptarnos a nuevas condiciones que puedan surgir. En segundo lugar, recordemos que cuando hablamos de desarrollo de software, no es un proceso de ingeniería pura, ya que aunque ciertos elementos ingenieriles están plasmados en los distintos tipos de procesos, muchas veces no se cuenta con las abstracciones, con las herramientas prediseñadas adecuadas para ellos, dependiendo entonces en gran medida del equipo de desarrollo la creación de las soluciones correspondientes. Esto aporta un alto grado de subjetividad a este proceso, lo cual afecta directamente los presupuestos, los tiempos, la calidad
y dificulta la estimación de este tipo de elementos. Entonces, como pueden ver, a pesar de que se cuenta con ciertas metodologías, ciertas herramientas ya existentes, a final de cuentas ese elemento humano, esa creatividad, esa capacidad para responder ante las situaciones inesperadas va a ser de gran importancia dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Por otro lado, está basada en descubrimientos. Esto tiene bastante que ver con las anteriores, ya que cuando estamos hablando del desarrollo de software, este va a tener una alta dependencia de lo que es la comunicación, la coordinación, la cooperación entre sus participantes. Por ello, hay aspectos que se van a ir descubriendo en la medida que se lleva a cabo el desarrollo. Probablemente cuando iniciamos determinamos una serie de requerimientos, pero a medida que vayamos avanzando pueden surgir otros nuevos o pueden modificarse los establecidos inicialmente. Y esto debe ser informado adecuadamente a todos los participantes para poder verificar que realmente está satisfaciendo las necesidades que puedan haber surgido. ¿Alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Parecer no, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos a pedirle entonces al compañero Pasos Ramos Manuel que lea la diapositiva que está en pantalla. ¿Tendrá audio el señor Pasos Ramos? Parecer no, bueno. El señor Capuñay entonces. Señor Capuñay, ¿tendrá audio? Parecer no tampoco. El señor Inga. Un voluntario, por favor. Pero con que me avisen para mí es suficiente. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Por favor. Calidad de software. Las organizaciones, en su afán de proveer productos y servicios de calidad a sus clientes, se ven en la necesidad de construir soluciones tecnológicas que fortalezcan la calidad de sus procesos de gestión, ya que los clientes son cada día más exigentes y demandan el uso de las mejores tecnologías disponibles, siendo además críticos respecto a la forma en que dichas tecnologías son aplicadas en sus relaciones con la empresa. Por ello, la forma en la que se desarrolla una solución tecnológica debe brindar seguridad, agilidad, confianza en lugar de entorpecer la gestión de productos y servicios que se proveen al usuario, lo cual generaría incertidumbre, desconfianza y descontento. Muy bien, gracias. Entonces, aquí podemos ver de esta diapositiva que en primer lugar las empresas deben procurar que las soluciones de software que ellas diseñen sean de calidad, ya que como podemos ver en el segundo párrafo, los clientes son cada día más exigentes y, y están pendientes de usar la mejor tecnología disponible. Y esto va a estar en repercusión de lo que es la imagen o prestigio de la empresa respecto a estos clientes. Por ello debemos estar pendientes
de maximizar lo que es la seguridad, la agilidad, la confianza que pueda tener el cliente. Recuerden que, como les he dicho antes, una de las principales metas que se debería tener es fidelizar al cliente. Es fácil ganar un cliente en primer momento para que adquiera un producto, bien sea por una reducción del precio, por una publicidad, etcétera. Pero si este cliente no queda conforme con el producto que ha adquirido, va a ser sumamente difícil que continúe como nuestro cliente e incluso va a convertirse en un elemento eh, potencial para la pérdida de clientes futuros, porque así como un cliente satisfecho atrae a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos hacia la empresa, un cliente insatisfecho los aleja. Entonces, esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. Recuerden que la calidad está directamente relacionado con lo que es esa apreciación que tiene el cliente respecto a los servicios, a los productos que se le están suministrando. De allí que las soluciones tecnológicas deben brindar resultados satisfactorios a la hora de proveer productos y servicios de calidad, siendo ya que sabemos que estos son cada día más necesarios y más comunes entre nuestros clientes. Es por esto que la calidad del software juega un papel fundamental dentro de lo que es la construcción de soluciones tecnológicas, ayudando en lo que es la definición de los criterios necesarios para la obtención de aplicaciones aceptables. Además de esto, va a brindar una visión de organización para los proyectos de software en función de asegurar que los criterios se cumplan y que, de ser posible, incluso podamos superar lo esperado por nuestros interesados. Aquí tenemos entonces algunos de los elementos que debería cumplir el modelado de procesos de software. Esto también es otra cosita que aparece entre las preguntas de su examen para que estén pendientes. En primer lugar, debe ser de fácil entendimiento. Un modelo debe representar de forma precisa lo que es la estructura y la organización de los proyectos, incluyendo además toda la información que resulte necesaria para su comprensión. En segundo lugar, estaríamos hablando con lo que sería el entrenamiento y la educación, la capacitación del usuario. Recordemos que la formalización precisa de los procesos va a permitir su utilización como una herramienta para lo que es el entrenamiento del personal recién contratado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros documentamos correctamente nuestros requerimientos, esa documentación va a permitirnos utilizarla como una herramienta para capacitar a los nuevos clientes, a los nuevos usuarios acerca de la operación del sistema, reduciendo con esto el trabajo y el costo vinculado con esa actividad de información, de educación del usuario. En tercer lugar, tendríamos lo que es soporte y control de la gestión de procesos. Debemos nosotros estar pendientes que los procesos, los componentes del sistema que estamos nosotros generando pueden ser usados en diferentes niveles y proyectos según sea necesario. Por lo tanto, estos deben ser monitoreados, coordinados y administrados de la manera más eficiente posible.
Además de esto, tendríamos el soporte a lo que es la mejora de procesos. Este componente nos va a permitir conocer y evaluar los problemas que estamos estudiando, así como también evaluar los procesos que sirven como alternativas de solución. De allí que aquellos procesos que resulten más efectivos podrán ser reutilizados o servir como base para desarrollar nuevos proyectos y procesos. Entonces vean que estamos hablando aquí de lo que es la optimización del uso de los elementos que ya tenemos. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función que nos permite manipular la base de datos para generar cierto tipo de reporte y resulta ser que nos los piden en otra aplicación diferente, nosotros podemos simplemente, debido a la modularización, llevar ese componente a esa aplicación en lugar de tener que estar perdiendo tiempo, esfuerzo, costo vinculado desarrollándolo por completo desde cero. Por otra parte, tenemos entonces lo que es la parte de soporte a la automatización. Esto nos va a permitir la ejecución de partes de proceso y de partes de proceso de manera automática, de manera que el computador pueda tomar ciertas decisiones básicas por su cuenta. Además, es posible incorporar y almacenar métricas de los procesos para poder realizar evaluaciones posteriores. Entonces vean que todo este conjunto de elementos son sumamente importantes para lograr un correcto modelado de los procesos. Por otra parte, ya cuando vamos a construir un modelo para algún tipo de proceso de software, debemos tomar en consideración por lo menos ciertos elementos básicos. En primer lugar, tendríamos los actores. En este caso estamos haciendo referencia a la entidad que ejecuta el proceso, el cual está caracterizado por las propiedades del rol que se le ha asignado, así como también por sus habilidades propias. Estos pueden tener varios roles que se realizan dentro de una actividad y los podemos agrupar en dos categorías. En primer lugar, tendríamos los actores humanos, que vendrían a ser las personas que están involucradas en lo que es el proceso de desarrollo de software y que pueden ser organizados habitualmente por medio de equipos de trabajo. En segundo lugar, tendríamos los actores de tipo sistema, que vendría a ser el software o el hardware que compone los procesos, el cual pertenece entonces a lo que es el dominio de ese soporte tecnológico necesario para poder ejecutar nuestros procesos. Por otro lado, tendríamos el rol o los roles, los cuales van a describir un grupo de responsabilidades, derechos o habilidades necesarias para cumplir con una actividad dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. En este caso, puede existir y generalmente existe cooperación entre distintos roles para cumplir una misma tarea. Esta asociación entre los actores y las actividades en términos
en términos del conjunto de responsabilidades que se deben ejecutar por parte de los actores. Entonces allí tendríamos en pocas palabras lo que sería el rol de cada personaje, de cada participante del proceso. Recuerden que no todos los participantes van a cumplir con las mismas funciones, van a realizar las mismas actividades, mientras que algunos van a tener acceso completo a todo lo que es el proceso de desarrollo, otros simplemente van a estar limitados a ese respecto. Y por ello es indispensable que ese conjunto de roles, ese conjunto de permisos sean establecidos de manera adecuada. Por otro lado, tenemos entonces lo que es la actividad. Esta va a estar constituida por el conjunto de tareas o de etapas que componen el proceso y que son realizadas por un actor, produciendo cambios visibles externamente en lo que es el estado del producto de software. Aquí podemos incluir lo que es la implementación de procedimientos, reglas, políticas y metas para generar y modificar un conjunto de artefactos o entregables. Estas actividades deben contar con ciertas entradas que les permitan, por medio del proceso, generar tanto resultados intermedios como las salidas finales esperadas. Generalmente, los productos terminados como documentos de especificación de requerimientos, esquemas base, de datos, etcétera, y cualquier otro tipo de artefactos vendrían a ser esas salidas. Las actividades están organizadas en redes, donde la dimensión horizontal generalmente es el encadenamiento de actividades y la vertical tiende a ser la descomposición de estas. Además de esto, las actividades van a estar relacionadas con los roles, con otras actividades y con ciertos artefactos. Vean que la actividad en sí es la que nos permite unificar al resto de los elementos. Por último, dentro de este listado tendríamos lo que son los artefactos. En este caso, estamos haciendo referencia a un subproducto, a una materia prima para lo que es un proceso. Recordemos que por lo general un artefacto producido por un proceso 1 luego puede ser utilizado por ese mismo proceso o por un segundo proceso como materia prima para producir otro artefacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos, déjame ver si tengo el lápiz hoy. Sí tengo el lápiz, qué bueno. Déjame sacarle punto un segundo. Imaginemos que nosotros tengamos aquí un proceso que tiene un conjunto de entradas que vienen del entorno, que vienen del usuario. Ese conjunto de entradas son sometidos a ciertos procesos. Se supone que estos engranajes queda un poquito feo, pero ustedes entienden. Parece un pan con huevo frito arriba. Bueno, de ese proceso resulta ser que nosotros obtenemos como salida un artefacto, un resultado, un documento, un valor. Y nosotros allí tenemos dos opciones. Nosotros podríamos realimentar a ese sistema con el mismo artefacto para obtener una segunda versión, vamos a decir así, mejorada, más completa del mismo, o podemos utilizar ese artefacto para alimentar un segundo proceso.
sistema para alimentar un segundo proceso, el cual nos podría terminar generando lo que sería esa salida final que estamos nosotros necesitando. Proceso 2 y la salida. Fíjense que en este caso el artefacto número 1 vendría a ser un elemento intermedio dentro de este proceso principal, vamos a llamarlo así. Este proceso grande que tenemos aquí abarcando todo el cuadro. Y el artefacto número 2 vendría a ser nuestra salida. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, vamos a continuar entonces. Aquí podemos ver en el siguiente diagrama un poco lo que es la relación entre estos elementos de los procesos de software. Vean que en primer lugar tenemos el actor. Vamos a imaginarnos que en este punto que ese actor fuera la persona, el cliente, el usuario, ese operador que va a trabajar con la aplicación. Este desempeña un rol, es decir, tiene asignados un conjunto de tareas, de deberes y derechos dentro de lo que es el sistema. Luego de allí decimos que él puede cooperar con otros actores, con otros roles del sistema. ¿Para qué? Para poder ejecutar la actividad solicitada. Fíjense que aquí estamos hablando de varias operaciones que están realizándose de manera circular. Nosotros podemos trabajar en conjunto varios actores. Por ejemplo, cuando se está en el desarrollo de software, se necesita un analista, un líder de proyecto, un programador, un administrador de base de datos, un diseñador gráfico, etcétera. Vamos a suponer que cada uno de estos papeles lo cumpliera una persona específica, un actor específico. Todos esos actores van a terminar cooperando entre sí para realizar su tarea principal, la cual no es otra sino el desarrollo del software. Por otra parte, tenemos entonces aquí que ellos lo que buscan es ejecutar una actividad. Esta actividad puede estar compuesta por esta actividad que podríamos llamarla proceso, puede estar compuesta por subprocesos a su vez, donde se utilizan las diferentes entradas que vienen del sistema en forma de artefactos para generar las salidas correspondientes, que podrían ser otros artefactos. Por lo tanto, un artefacto que es salida de un proceso puede ser reciclado para utilizarse como entrada en otro proceso. Y así se repite el ciclo cada vez que sea necesario hasta culminar completamente con el objetivo que se había planteado. Fíjense que cuando nosotros estamos hablando de lo que es la gestión de procesos, tendríamos 4 elementos también que debemos tomar en consideración. Estos también los puse como pregunta de examen por si acaso antes de que me pregunten. En primer lugar, tenemos el establecer la infraestructura. En este caso, estamos hablando de buscar el compromiso de los participantes y los recursos necesarios para lo que es la implementación de los cambios necesarios dentro de los procesos de la empresa, además de poner a disposición la infraestructura necesaria para que este sistema pueda funcionar.
Entonces fíjense que aquí no es solamente preparar lo que es el lugar donde va a funcionar el sistema, preparar lo que es los computadores, la red, la línea de internet, etcétera, sino también comprometer a esas personas que van a participar en el desarrollo eh, y obtener esos recursos que van a ser necesarios para poder alcanzar las metas propuestas. Recuerden que todo proceso, toda implementación, toda modificación de las cosas que hacemos va a llevar implícito el uso, el consumo de ciertos recursos mínimos. Por otra parte, cuando hablamos de mejorar los procesos, estamos hablando en primer lugar que hay que conocerlos y entenderlos. Nosotros no podemos mejorar un proceso que no comprendemos en realidad. Esto sería imposible. Es como decir que ustedes les den un aparato sofisticado, que ustedes desconozcan completamente su funcionamiento, su estructura, etcétera, y le pidan que lo mejoren. No pueden hacer eso porque realmente desconocen de los datos, de la información referida a ese equipo. Por lo tanto, primero tendrían que dedicarse a estudiarlo, a analizarlo correctamente hasta lograr comprenderlo. Lo mismo pasa con los procesos dentro del desarrollo de software. Esos procesos que existen que debemos nosotros gestionar o aquellos procesos nuevos que debemos crear deben ser analizados cuidadosamente antes para garantizar que realmente sean capaces de brindar las prestaciones requeridas, así como también hay que conocer las necesidades y los objetivos de la organización junto con sus fortalezas y debilidades, para así poder realizar un plan de acción adecuado que nos permita alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. La idea es que no se debe improvisar dentro de lo que es el desarrollo de software. Debemos trabajar de manera tal que podamos alcanzar en todo momento las máximas potencialidades de nuestro sistema y brindarle al cliente esos beneficios, ese nivel de calidad que él está esperando, que él está eh, deseoso de recibir de ese sistema. Recuerden que cuando una empresa, una persona manda a construir algo a nivel de software, es porque quiere satisfacer una necesidad, sea del tipo que sea, bien sea mejorar los procesos de su negocio, bien sea facilitar su trabajo dentro de lo que está haciendo, bien sea cumplir con un requisito de alguna clase impuesto por un ente superior. Todos estos tipos de acciones son relacionadas con lo que podemos hacer nosotros dentro de los proyectos. Por otro lado, una vez que hemos logrado entender esos procesos a un punto tal que hemos establecido de manera precisa cuáles son las mejoras que debemos realizar, procedemos entonces con lo que es la ejecución de los cambios. Recordemos que previa a esta ejecución de los cambios, los mismos deben ser analizados cuidadosamente para evitar que un cambio que se realice en cierto proceso pueda afectar negativamente el funcionamiento de otro. Entonces debemos tratar de que los sistemas no presenten en ningún momento elementos contradictorios entre sí. Luego de allí es que vamos a llevar a cabo el plan que hemos desarrollado para la implementación de las mejoras del proceso de software. Finalmente, una vez que ya hemos implementado los cambios, lo siguiente sería el controlar, el supervisar, el evaluar los resultados de la implementación de estas mejoras.
lo cual permitirá usar esto como la entrada para el siguiente ciclo de mejora que hemos planteado. En este caso, podemos realizar pruebas de regresión, las cuales nos permitan verificar que esas modificaciones que hemos hecho del sistema no hayan afectado de manera negativa a otros componentes del mismo. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, muchachos, por favor? Bueno, antes del descanso que ya nos va a tocar, vamos entonces a hablar de esta última diapositiva. Fíjense que normalmente cuando nosotros estamos realizando modelos para la mejora de la calidad de un proceso, debemos hacerlo de manera incremental. No es común el hacer todos los cambios dentro de un negocio, dentro de un proceso, dentro de una empresa al mismo tiempo, bien sea por razones prácticas, por razones económicas, etcétera. Eh, esto generalmente trae muchos inconvenientes, resultando casi siempre imposible. Allí nosotros entramos dentro de lo que sería la parte de mejora de procesos, pudiendo utilizar metodologías como el Six Sigma o el DMAIC. Por otro lado, cuando hablamos de lo que son innovaciones arquitectónicas, estamos hablando de tecnologías o procesos orientados a cambiar fundamentalmente un componente o un elemento del negocio. En este caso estamos hablando no de la mejora, sino del rediseño de los procesos. Mejorar generalmente es mantener la base y añadir ciertos elementos para darle mayores beneficios, mayor potencial. Rediseñar implica tomar esa base y hacer ciertos cambios, ciertas modificaciones de tipo profundo que muchas veces van a alterar, van a modificar ese sentido, ese centro de ese elemento, convirtiéndolo a veces en algo sumamente diferente. Después tenemos las innovaciones discontinuas. Estamos hablando de avances radicales que pueden alterar profundamente las bases para la competitividad de la empresa. Estamos hablando de lo que es esos cambios profundos que van a generar que la empresa obtenga algún tipo de ventaja competitiva sobre sus competidores. En este caso, aplicaríamos entonces reingeniería de procesos, lo cual no solamente afecta a los elementos propios del software, sino que también eh, logra cambiar, alterar lo que es la estrategia o modelo de negocio de la empresa, es decir, afecta todo el sistema completo, no solamente la parte informática. Bueno, muchachos, creo que por el momento vamos a hacer nuestra primera pausa para darles la oportunidad de que se despierten, se tomen su cafecito y volvemos en unos pocos minutos. Ok, profesor, gracias.